Muy buena tarde para el público que ve este video. Una vez más quiero realizar una reflexión en esta ocasión en cuanto al tema de la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues como primero pensar en que, como nos dice acá en Mateo capítulo 1, como lo podemos ver, no precisamente el Señor Jesús nació un 25 de diciembre como pues probablemente muchos, o de hecho muchos aún en este tiempo, cuando ya la venida del Señor Jesucristo de regreso a la tierra de Él está muy cercano, siguen pensándolo. Solamente que pues por tradición se sigue esa costumbre, pero en realidad la fecha exacta del nacimiento nadie la sabe. Porque bueno, acá en donde habla sobre el nacimiento, en Mateo capítulo 1, desde el versículo 18, eh, no nos habla exactamente de una fecha. En cuanto a eso también quiero hacer reflexión hablando de que el momento de conmemorar es un momento que debe ser de alabanza, de regocijo, y en el que debemos orar al Señor, como de hecho lo debemos hacer todos los días, no solamente en este tiempo como probablemente muchos acostumbran a hacerlo durante los 9 días antes a llegar el 25 de diciembre, sino siempre, todos los días, porque el Señor siempre busca un pueblo que esté dispuesto a clamarle a Él, porque Él siempre sabe de que tiene necesidad cada persona, incluso antes de que nos acerquemos a pedirle, como lo dice aquí en su palabra también. Entonces, no es sencillamente leer un mismo libro donde esté una novena de aguinaldos y leer las mismas oraciones siempre, sino darnos cuenta en qué le hemos fallado a Él para poder pedirle conforme a eso, para que Él sea quitando de nosotros el pecado, para que Él nos ayude, para que Él nos aleje de tentación, para que Él nos ayude a obedecerlo en todo, cada día, y porque siempre le demos gracias por todo lo que Él nos ha dado, porque sus bendiciones son para siempre, no tienen fin. Entonces, sobre esto quería hacer reflexión. Eh, Tampoco es el hecho de que se reúnan un grupo de personas, digámoslo así, en torno a esto, pensando en que la manera correcta de celebrar es, digamos, por decirlo así, embriagándose. Tampoco está mal el hecho de que, por ejemplo, alguien brinde con una cerveza o con una copa de vino. De hecho, pues en las bodas de Canaán se realizó un momento en el que había la ocasión de brindar, pero precisamente lo que el Señor nos dice es que no nos embriaguemos con vino, no nos embriaguemos con ningún líquido de estos, como la cerveza, el vino, sino que nos llenemos del Espíritu Santo. Sé que en el vino hay disolución. Entonces, bueno, quiero hacer primeramente una lectura en donde habla sobre el nacimiento de Jesucristo, aquí en Mateo capítulo 1, desde el versículo 18. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando a José del sueño, hizo que como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, le puso por nombre Jesús. Aquí, al referirse que no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, se refiere a que pues no tuvieron esa intimidad, ¿sí? Sino que pues el Señor Jesús fue concebido en el vientre de María por la obra del Espíritu Santo de Dios. Enseguida en Mateo 2 habla sobre la visita de los magos. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y ahí en adelante describe cómo fue la llegada de los magos, cómo pudieron ver al Señor Jesús en ese entonces cuando nació. Pero como se puede ver, pues no menciona, no dice que él nació en tal fecha, ¿sí? Como está acostumbrado a celebrarse siempre en esta época de diciembre, sino que sabemos que él nació, sí, está escrito, pero no está escrita la fecha exacta.
También pues pude constatar esto con un video en el que habla un pastor, eh, al cual aprecio mucho también como a todos. Y, y pues también quisiera tener la oportunidad de compartir un link con el link del video en el que se encuentra especificado precisamente el tema de la Navidad y el hecho de si es pecado, porque muchos cristianos, porque muchas personas por lo general, digamos, al no ser creyentes, pueden pensar que para un cristiano puede ser pecado celebrar Navidad o que a cualquier cosa le llamamos pecado. Como tal, no. Como decía anteriormente, pues el hecho de brindar con una copa de vino no está mal. Lo que está mal es que ya sea, digamos, muchas más de una o dos y ya las personas pues empiezan a perder el control, ¿sí? Ni tampoco el hecho del baile. El baile es de que se haga de una manera sana y sin canciones que tengan letras que sean desagradables para el Señor, como cosas impuras, ¿sí? Y bailes que no sean de una manera tranquila, por decirlo así, de una manera decente, pues ya sí va a pasar a, a ser desagradable ante los ojos del Señor. Eh, Además de esto, pues recordar una vez más que el nacimiento del Señor pues se conmemora en especial en esta fecha, pero Él debe permanecer en nuestros corazones. La palabra Navidad tiene por significado nacimiento, ese nacimiento de Él que es para nosotros recordar que Él debe vivir siempre en nuestros corazones, que debemos siempre amarlo y dentro de amarlo pues están muchas cosas, ¿no? Entonces, en torno a esto, ese nacimiento pues en este caso también hace referencia al renacimiento que como personas debemos tener, es decir, en el momento en el que aceptamos a Dios, sin importar los pecados que hayamos cometido anteriormente, Él siempre está dispuesto a perdonar, Él nunca va a rechazar a alguien que se quiera acercar a su presencia, habiéndose arrepentido honestamente y acercándose a Él y pidiéndole perdón de corazón. Y obviamente después de esa oración pues apartándose de todo lo malo y de ahí en adelante siempre estando aferrado a la mano de Él. El hecho de estar aferrado a la mano de Él pues se refiere a estar en constante oración todos los días, nunca dejar de buscarlo, escuchar esas canciones hermosas de alabanza a Él también. El hecho de poder en el momento que tenemos la oportunidad, por ejemplo, de ayudar a alguien que está en dificultad, por ejemplo, por decir algo, algún habitante de calle, si en algún momento tenemos la oportunidad de regalarle algo de comer o ropa, alguna moneda. Situaciones así son las que Él busca de verdad de sus hijos, el amor como tal a Él, que se lo demostremos de verdad siempre adorándolo, siempre estando apartados de toda maldad, de todo pecado. Eh, Todas esas situaciones que Él condena, como hablar de mala manera, el hecho de que no haya paz en los hogares, que en los hogares se traten mal, que las personas hablen con groserías, son cosas que pues Él la verdad, Él obviamente no tolera, no espera de sus hijos. Él lo que espera es que sus hijos siempre se expresen de la mejor manera, siempre den ejemplo de que son de verdad hijos de Dios, de que de verdad han nacido de nuevo, y el hecho de nacer de nuevo pues obviamente es morir al pecado, es el hecho de crucificar la carne, lo cual quiere decir el hecho de rechazar definitivamente todo lo que Él aborrece y siempre, siempre pensar en que lo debemos obedecer, lo debemos adorar, le debemos buscar, le debemos agradecer. Obviamente como humanos, pues siempre nos veremos en constante tentación. Otra cosa de la que quería hablar es que el hecho de ser cristiano no quiere decir que seamos perfectos. En mi caso, pues como cristiano he tenido una historia difícil. Eh, Fui transformado por el Señor, he sido transformado, he sido convertido. eh, en especial desde hace, digámoslo así, un año y medio, 2 años, en el que pues el Señor ha hecho una gran transformación, una gran obra en mí. Desde el vientre de mi madre lo he conocido, pero propiamente lo que se dice consagrarme a Él, poco a poco lo he ido logrando con su ayuda. Obviamente como ser humano pues en cualquier momento puedo cometer un error, pero el hecho de ser cristiano y de aceptarlo a Él en mi corazón, haberlo aceptado quiere decir que puedo tener, que tengo en mí el Espíritu Santo, su guía, y que es así como debo obrar según lo que Él me dice. Esto quiere decir, si en alguna ocasión puedo tener situaciones que me generan estrés, pues si de pronto voy a decir alguna mala palabra, voy a insultar a alguien, me voy a desesperar,
le voy a decir: Dios, ¿por qué me dejaste? No, no lo debo decir. El Señor nunca nos deja, Él jamás nos deja. Él siempre está junto a nosotros y somos nosotros como seres humanos los que nos hemos apartado de Él. Incluso muchos en este tiempo tan difícil en el que hay una pandemia que ha hecho morir a muchas personas, pueden llegar a creer que si Dios existe, porque ha permitido que esta pandemia llegue, porque ha permitido que tantas personas mueran. Y en realidad no quiere decir esto que Dios no existe, lo que quiere decir es que las personas, los seres humanos, nos hemos encargado de alejarnos de Él, nos hemos encargado de hacer todo lo que a Él le desagrada, lo que no le agrada, como la violencia, hablar con mentiras, las borracheras, los delitos sexuales como la fornicación, el adulterio. Todos estos pecados que Él condena son los que han generado en que Él, como exhortación, haga esto, como corrección a sus hijos, porque como todo padre que ama a sus hijos los debe corregir. También el hecho de ser cristiano no quiere decir que nunca padezcamos, lo que quiere decir es que, como Él nos dice en su palabra, si queremos ser sus discípulos de verdad, debemos tomar nuestra cruz y seguirle. Lo que quiere decir tomar nuestra cruz y seguirle es que no precisamente, como dice ahí, literalmente tengamos que estar con una cruz cargándola en nuestros brazos, en nuestra espalda, no, sino que sepamos soportar esas horas difíciles con paciencia, y sepamos clamar a Él con paciencia, ya que nuestras vidas debe ser reflejo también del sufrimiento que Él tuvo al estar en la tierra, cuando lo iban a crucificar, cuando lo maltrataron, cuando lo humillaron, cuando no le creían que es el Hijo de Dios, Jesús, y lo que hacían era insultarlo y no comprender que en realidad lo que Él quería para la humanidad era lo mejor, y que Él había llegado para cumplir una misión y la cumplió. El hecho de haber muerto en la cruz por nuestros pecados fue una misión que el Padre Celestial le había encargado y que Él tenía que hacerla. La tenía que hacer porque la humanidad estaba condenada al infierno después del pecado de Adán y Eva en el inicio de la humanidad, en el inicio de la creación. Él tuvo que hacer esto por amor se entregó, por amor lo hizo. También quiero citar en esta ocasión un ejemplo que me llamó mucho la atención, que hace unos días, hace exactamente un mes y 8 días, tuve la oportunidad de recibir en una linda iglesia, en donde el pastor que predicaba en aquella ocasión puso el ejemplo de una naranja, de que si tenemos una naranja, nos podemos comparar nosotros como humanos con una naranja. Y pues obviamente cuando tomamos una naranja así a simple vista, pues no podemos disfrutar de ella sin necesidad de que se le haga primero un proceso, de que la naranja sea partida, sea exprimida y pueda salir ahí sí el jugo con el cual pues nos deleitamos, nos quitamos la sed, nos alimentamos. Entonces es un ejemplo. Como humanos no podemos tener una vida sin ninguna preocupación, porque es en medio de las preocupaciones donde Dios muestra su gloria, muestra su poder, porque no tendría ningún sentido el hecho de que nuestras vidas simplemente fueran solo felicidad y nunca hubiera ninguna prueba, porque es ahí en las pruebas donde muchas veces como nosotros como humanos nos puede parecer algo imposible de solucionar, pero es ahí donde si le clamamos a Él con fe y si declaramos con amor, si declaramos con todo nuestro convencimiento que Él está y que Él va a solucionar ese problema, Él se glorifica allí, Él toma el control y Él hace de eso imposible algo posible, algo que de verdad tiene solución. En cuanto a esto quiero leer en este momento Lucas capítulo 18, versículo 27, donde dice de manera concreta lo que estaba explicando, de que solo Él hace lo imposible posible. Lucas 18, 27 dice así: Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esto lo dice dentro de una historia donde tiene como título El joven rico. Dice allí que un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa,
vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Aquí quiero hacer un par, ya que el Señor pues no está diciendo del todo que las personas, digámoslo así, adineradas, pues en su totalidad ninguna de ellas vaya a entrar al reino de Dios. Lo que se refiere es que en muchas ocasiones, digamos, las personas así con más recursos económicos, por el hecho de tener esa cantidad de dinero, lo que hacen es olvidarse del hecho de ser humanos y creen que ya con el hecho de tener mucho dinero lo tienen todo y se creen que están por encima de todos, como cuando no es así, cuando de nada les va a servir su dinero en el momento de obtener la salvación, porque siendo ricos pueden ir al infierno, como una persona en esta tierra siendo muy pobre, no teniendo recursos económicos, por decirlo así, puede llegar perfectamente también al reino de Dios. Entonces, recordar que no es lo que tenemos, sino lo que somos como seres humanos, lo que tenemos en nuestro corazón, los sentimientos que Él ha puesto. Entonces sigo acá diciendo: porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí hace referencia a lo que les estaba diciendo, en donde pues las personas muchas veces en esta ocasión, cuando tienen mucho dinero, solamente piensan en que tienen una vida feliz por el hecho de tener el dinero y poder tener todos los bienes materiales que quieran, cuando lo más importante no es eso, no son los bienes materiales, sino es lo que hacemos como humanos para agradar a Él, el hecho de estar alejado de todo pecado, el hecho de ayudar a la humanidad también. Y dentro de la ayuda a la humanidad está esto que estoy haciendo en este momento, lo cual es algo que el Señor pone en mí, que nace del Espíritu, el hecho de poder compartir la palabra de Él, porque es un gran gozo, y he aprendido que al gozarme yo, no solamente debo quedarme con el aprendizaje yo dentro de mí, sino debo compartirlo, porque es gran cantidad de personas en el mundo entero, miles y miles, necesitan esta palabra. Entonces dice: los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya recibido mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí en el versículo 29, donde dice que no hay nadie que haya dejado su casa por el reino de Dios, a lo que se refiere es que Él siempre debe ser el primer lugar, que no debemos poner en primer lugar en nuestras vidas a nadie que no sea Él. Obviamente tampoco se refiere a que por eso no amemos a nuestros padres, a nuestros hermanos en esta tierra, no. Obviamente los debemos amar, y es un mandamiento amar al prójimo, pero a lo que se refiere es que, por ejemplo, no podemos pensar en el caso, por ejemplo, las personas que han perdido sus seres queridos, que de hecho todos pues en algún momento de nuestras vidas probablemente hemos pasado por esa situación, el hecho de creer que sin ellos nuestras vidas no tienen ningún sentido, que quedarnos sumidos en la tristeza, o dedicarles más tiempo a ellos que el tiempo que le debemos dedicar a buscar la presencia de Dios, porque pues ponerlo a Él por segundo lugar, por debajo de algo, ya pues sabemos o sé que se llama ya idolatría, porque nada puede haber por encima de Él, porque Él debe estar siempre en el primer lugar en nuestras vidas. Entonces quería llegar a esa reflexión de saber que el hecho de que sea una persona cristiana no se refiere a que sea perfecta, y además de eso, de que el hecho de que hayan dificultades en la vida, porque siempre las va a haber, no quiere decir que Dios no exista. Lo que quiere decir es que son necesarias para que Dios pueda mostrar su poder. Son necesarias porque como humanos necesitamos pasar esas dificultades, porque es allí donde Él se glorifica, porque es allí donde Él muestra su poder, cuando nosotros nos creímos derribados y vemos que no hay nada que pueda solucionar una situación difícil en nuestras vidas. Es donde Él aparece y donde Él toma el control para que nosotros nos demos cuenta de que de verdad Él existe, porque pues si no tuviéramos ningún padecimiento, ¿cómo podríamos pedirle a Él? ¿O qué tendríamos que pedirle a Él como tal? Espero pues ojalá que puedan los que ven este video entender a lo que me refiero, que pues en cuanto al ejemplo que les ponía, podemos ser como una naranja. La naranja no puede ver su jugo
de la naranja no podemos ver su dulzura hasta que no se pasa por un proceso, hasta que no es partida y hasta que no es exprimida, no le saca el jugo. Hasta ese momento no se puede ver cuán rica es una naranja, porque pues obviamente así a simple vista no lo podremos determinar. Pegándole un mordisco de esa manera, estando la naranja sin partir, no se puede comprobar su dulzura, solamente teniendo por medio de ella un proceso. Es así mismo como nosotros podemos tener un proceso como humanos, siendo transformados por Él y pasando dificultades para que así Él se manifieste y pueda salir lo mejor de nosotros, porque sin dificultades lo mejor de nosotros no podría salir. Nos mantendríamos simplemente felices con los bienes materiales, con la salud física, y nunca pondríamos atención en la salud espiritual. Entonces es allí donde Él se manifiesta, donde Él se glorifica. Además de esto, quiero por último hacer una pequeña reflexión en torno al tema de Génesis capítulo 6, ya anteriormente lo había tocado, pero quiero hacer una corta reflexión nuevamente sobre esto, porque en aquel tiempo cuando el Señor le llamó la atención a Noé para que fuese salvo junto a su hogar del tiempo del diluvio, lo hizo porque veía en él de verdad obediencia, porque veía en él bondad, y porque en ese momento el Señor se sentía arrepentido de haber creado a la humanidad en vista de una gran cantidad de maldad que se había producido, como por ejemplo el caso de Caín y Abel, cuando Caín mató a su hermano Abel porque le tenía envidia. Situaciones así son las que le provocaron a él en ese momento esa tristeza, ese dolor, el hecho de que dijera que se sentía arrepentido de haber creado la humanidad, y por eso decidió borrar, exceptuando a Noé, a toda la demás creación que había puesto él sobre la tierra en ese momento. Y quiero hacer un llamado en cuanto a esto, porque precisamente por eso es que en este momento en el mundo han muerto tanta cantidad de personas, porque el Señor se siente muy triste de ver la maldad que hay, que incluso en muchas ocasiones puedan haber personas que incluso escuchando la palabra de Dios no quieren creer de que de verdad Él existe, viendo la perfección de su creación, contemplando la hermosura de su creación, como lo podemos ver a diario en el cielo, como lo podemos ver a diario en tantas situaciones, en la comida que tenemos, que también es provista por Él, lo que Él hace nacer de la tierra, con lo que trabajan los campesinos, tantas pruebas que tenemos de su existencia, y muchos no lo quieren creer, no lo quieren creer que Él existe de verdad, y de que a Él lo debemos adorar y lo debemos seguir por siempre, todos los días de nuestras vidas. Entonces es muy triste ver esto, y por esto que el Señor ha permitido que mueran tantas personas en el mundo, y que esta pandemia se haya expandido por todo el mundo, por todos los países, generando tantas muertes. Él lo que busca es de verdad adoradores, y que seamos obedientes a su palabra. Él está esperando que de verdad nos arrepintamos. Entonces pues Noé, el Señor había visto en Noé una gracia, el hecho de, obviamente la gracia no de él sino de Dios, el hecho de ser obediente y de confiar en Él de verdad, de obedecerlo. Es por eso que lo decidió mantener en la tierra, y es por eso que todos los que estamos en este momento vivos, y que no, hasta el momento, en los meses que lleva esta pandemia, en el caso de Colombia pues ya 9 meses, y el hecho de, en mi caso, decirlo, que en ningún momento he padecido este virus, nunca lo he tenido, y confío en que nunca lo tendré, porque mi Señor me cuida. Entonces el hecho de ver que esto no me ha tocado, puedo decir que soy sobreviviente de la mortandad tan grande que ha habido, y es por eso, es porque el Señor, a todo aquel que esté dispuesto a obedecerlo, siempre lo cuidará, siempre lo librará, y aunque tenga que pasar aflicciones, siempre de ellas saldrá librado. Aunque tenga que pasar pruebas, siempre saldrá de ellos en victoria, porque en su palabra el Señor también dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo salvará el Señor. Entonces era eso la reflexión en lo que quería hacer, que no quiere decir que Dios no existe, el hecho de que exista una pandemia. Lo que quiere decir es que el mundo necesita de Dios, lo que quiere decir es que el mundo se ha olvidado de que Dios existe,
El mundo ha creído que no necesita de un Dios, de un ser supremo, se ha creído autosuficiente, ha creído que lo tiene todo con el hecho de tener bienes materiales cuando no es así, cuando necesita agradecer porque tiene vida, porque tiene salud, porque tiene, si lo decimos desde el punto de vista biológico, físico también, eh, una creación perfecta en cuanto a su cuerpo, sus órganos funcionando perfectamente, y muchas veces por eso no damos gracias por la salud, no damos gracias por los alimentos. Entonces esto ha producido en el Señor tristeza y Él ha tenido que corregirnos de esta manera para que podamos darnos cuenta, y eso es el llamado que quiero hacer, cerrar esta reflexión con esto, que Dios ama a la humanidad, que Dios quiere lo mejor para la humanidad, que Él no quiere que ninguno perezca, que quiere que todos procedamos al arrepentimiento, como lo dice también en su palabra, y que aún hay tiempo, aún en este tiempo difícil, sin importar los pecados que haya cometido las personas en este momento. Todo aquel que quiera recibirlo en su corazón lo puede hacer, puede realizar la oración de fe, la puede buscar y la puede realizar de todo corazón, y es de ahí donde el Señor comienza a transformar. Si de verdad por medio de una oración le agradecemos por lo que hemos tenido, le pedimos perdón por nuestras equivocaciones, le clamamos con mucha fe por las peticiones que tenemos, Él se va a glorificar y Él va a empezar a hacer una obra maravillosa, y nos va a hacer como personas a nosotros pensar antes de actuar, antes de cometer equivocaciones, antes de hacer cosas de las que después nos tengamos que arrepentir y tengamos que ser exhortados, tengamos que ser corregidos. Entonces a esta era la reflexión a la que quería llegar. Me parece un tema muy importante de tratar, y el hecho de saber que la llegada de Dios está muy cerca, que el tiempo pasa demasiado rápido, cada día más rápido, y que como personas debemos ser conscientes de que necesitamos de nuestro Dios, que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Él es el Rey Todopoderoso, Él merece toda la gloria, toda la honra, toda la acción de gracias de parte de nosotros como personas. Y también, por último, decir que las aflicciones que padezcamos en este mundo, como el hecho de perder un ser querido, el hecho de muchas personas perder el empleo, como lo han perdido en este tiempo también, el hecho de padecer alguna enfermedad, o el hecho de que cuando estamos en la calle de pronto veamos que roban a alguien, o a nosotros mismos nos roben, es algo que sí puede generar tristeza, genera de pronto cierta impotencia, pero no es para pensar que Dios no existe, es para pensar que necesitamos de Él, que nuestras vidas sin Él no valen nada, y que ese sufrimiento que padezcamos acá no se puede comparar con la infinita felicidad que sentiremos los que lleguemos al cielo, al llegar allá, al ser llevados de Él, de esta tierra hacia allá, hacia el cielo, donde tiene una casa hermosa preparada, y de donde nadie va a salir nunca, porque los que entren allá en el fin del mundo estarán allá por la eternidad, es decir, jamás saldrán de allá. Eso puede ser muy difícil, incluso como en la mente humana puede ser muy difícil de entender, puede ser complicado de entender, ¿no? Difícil de creer, pensar a veces en el plano espiritual, pero como les he dicho, con la presencia del Espíritu Santo en nosotros podemos comprender todo esto, y los que sean salvos jamás saldrán del reino de Dios, allá estarán por siempre felices, y allá en el cielo nunca jamás volverán a haber enfermedad ni volverán a haber sufrimientos. Allí siempre todo será felicidad, y allí veremos que los sufrimientos que tuvimos que pasar en este mundo valieron, la verdad valieron, y eran necesarios, lo necesitábamos, aprendimos de ellos, y por medio de esos sufrimientos también podemos dar testimonio a los demás de la existencia de Dios, de la gracia de Dios, de la infinita gracia de Dios, porque podemos ser salvos no porque como naturaleza humana seamos buenas personas, sino porque Él, con esa exhortación, con esa corrección en nuestras vidas, nos ha ayudado para adorarlo, y podemos ser salvos no por obras, sino por gracia, como lo dice en su palabra, por la gracia de Él, porque Él, por amor a nosotros, como lo decía, Dios entregó a su Hijo Jesús para que muriera, y para que por medio de eso pudiesen ser pagas nuestras deudas, y nunca más tuviera el enemigo argumentos para llevarnos a condenación. Entonces, pues, obviamente, para evitar esa condenación, las personas lo que debemos hacer es estar aferrados al brazo de Dios, a las manos de Dios siempre,
encomendados, decirle todos los días que lo amamos y que sin Él no somos nada. Una feliz Navidad para todos, un próspero año. Se está ya llegó ya a la mitad del mes de diciembre y bueno, este año 2020 en lo personal, aunque para muchos ha sido también de tristeza, para mí ha sido también especial, pero más por gozo, por la alegría, como comentaba lo que ha hecho el Señor en mi vida, lo cual quería compartir también. Él me ha restaurado, Él me ha sacado de tentaciones, de escuchar música que no debo escuchar y me ayuda para obedecerlo, para hacer su voluntad, aunque nuestra carne nos quiera jalar al pecado. Debemos vivir siempre por medio del Espíritu y no por medio de la carne. Amén. Muchas gracias a todos por la atención prestada a este video. Un abrazo y mil bendiciones. Los amo en el amor del Señor.